Hoy recibimos en Encuentros en el País a una de las comunicadoras de mayor prestigio de los últimos años. Además es actriz, traductora, artista plástica. Bienvenida, Victoria Rodríguez. Muchísimas gracias, un placer estar aquí hoy. Bueno, pensando en los orígenes de tu carrera, fue una casualidad. Acompañaste a un novio a un casting y... Sí, esa anécdota quedó. Quedó para la eternidad. Finalmente lo hiciste tú y entraste a Oxígeno. ¿Has pensado en este tiempo qué hubiera pasado si ese día no te hubieras presentado a ese casting? Es imposible, es imposible. Porque yo creo que tarde o temprano el destino, o lo que yo siento que era un poco mi destino, ¿no? El lugar donde desarrollarme me hubiera venido a buscar. No sé, soy una convencida de eso. Me pasó con el teatro, sí. Con esa frustración que siempre tuve, aún ya habiendo empezado a trabajar como comunicadora y demás. Cuando llega la oportunidad de hacer teatro, lo sentí de esa manera, es como que me encuentro o me vino a buscar lo que yo siempre quise, ¿no? Pero son ideas muy personales. Y que fue varios años después, ¿no? Fue sí, tarde o temprano. Creo mucho en eso de que, ¿viste? Cuando uno visualiza, desea, pone todo el sistema nervioso al servicio de lograr objetivos, bueno, me parece que algo debe tener que ver, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil de la transformación de tu carrera? De aquella conductora de los viajes, de Punta del Este, a esta comunicadora actual mucho más comprometida con temas de peso, con temas serios. Mira, personalmente no fue difícil, fue lo natural. Yo creo que en realidad empecé y me dediqué a toda una actividad que tenía que ver con mi momento en la vida, con mi experiencia vital en ese momento, y disfruté mucho, no reniego para nada de todo ese lado A del mundo desde el cual comunicaba, ¿no? La cara A. Pero claro, también me parece que es casi hasta una responsabilidad moral ante la vida sacar la cabeza un poco por fuera del cascarón. Y eso es lo que se dio naturalmente. Y empezaron a interesarme otras cosas, acompañando un poco la madurez. Para algo uno va también cumpliendo años, ¿no? Y si bien el mundo tiene muchas caras, no solo A y B, definitivamente traté, llevó tiempo, pero traté de poder, desde lo profesional, o sea, también desde mi trabajo, comunicar en temas que realmente tenían ya más que ver con las cosas que a mí personalmente me interesaban o que de alguna manera me hacían sentir que, bueno, tengo sentido en esto, ¿no? Claro. Más difícil fue por eso, a nivel personal fue muy natural esa transformación, pero había que convencer a ese público que me venía acompañando desde tanto tiempo, y eso es más difícil, obviamente. La credibilidad se gana, y estoy en eso todavía. Pero bueno, por suerte hay gente que entiende que es honesto, que es razonable y hasta esperable que las personas puedan cambiar, evolucionar, transformarse, y por qué no darte la oportunidad de acompañarte en ese otro crecimiento, ¿no? Absolutamente. En las redes sociales has vivido algunas malas experiencias. ¿Por qué crees que está tan encrespado ese mundo de las redes? Y bueno, porque estamos viviendo evidentemente tiempos muy violentos en general. Mira, justo el otro día estaba leyendo algo muy interesante sobre las neuronas espejo, de lo que habla mucho Goldman. Sí. Viene a ser como la empatía, tal como la conocemos nosotros, ¿no? Pero es ese mecanismo mediante el cual vos empezás de alguna manera a imitar lo que hacen otros. Los estudios se hicieron en simios, ¿no? Entonces veían cómo la neurona del simio reaccionaba tanto por acción como por observación. Por eso lo de la empatía, o sea, no necesariamente uno tiene que cometer una acción o le tienen que pasar cosas, igualmente puede reaccionar al observar cómo le pasan cosas al otro, ¿no? Eso genera mucha imitación. Y bueno, y ese funcionamiento de nuestro sistema está al servicio también de cómo nosotros somos capaces o no de moderar conductas. La cooperación o la agresión están los dos al servicio de la supervivencia, tanto para todos los animales, ¿no? Al ser humano nos diferencia un poco nuestra capacidad justamente de moderar nuestra conducta,
porque es ambiental la influencia mayor, ¿no? Tiene que ver con nuestra experiencia vital y social. Entonces, claro, cuando las redes empiezan a reproducir una forma de comunicar tan cargada de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede, porque en realidad es muy difícil la regulación y la moderación. Bueno, evidentemente también genera una suerte de efecto de imitación, enardece y bueno, y ahí entran en juego el hecho de que se ha politizado todo muchísimo, estamos muy polarizados, ¿viste? La democratización de la posibilidad de acceso a la información y a la comunicación tiene sus bemoles y esto en parte refleja eso. Hoy todo el mundo puede opinar lo que piensa sobre el tema que sea. Muy bueno por un lado. Ahora, por otro, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es lo que tenemos que tratar de moderar y lograr interrelacionarlos desde el modelo más de cooperación y no tanto de la agresión, qué sé yo. ¿Tú volverías a Twitter? ¿Tuviste una cuenta un tiempo? Sí, bueno, es que en realidad lo que a mí me pasa con las redes sociales, yo tengo una cuenta de Twitter, pero anónima para poder yo seguir a quienes me interesa seguir por un tema de insumos para mi trabajo, ¿no? Sigo personas públicas, políticos, moderadores de opinión, pero de verdad no tengo necesidad de yo subir nada a la red. Y menos en 140 caracteres. A mí me da mucha gracia porque siempre se tilda de frío a la televisión, ¿no? Claro. Por sus tiempos, y hay mucho de verdad en eso. Pero a ver, en 140 caracteres, ¿cuán profundo se puede ir en el análisis o en el debate de las cosas? Entonces, tampoco me parece que sea un camino. Porque yo capaz no tengo nada para decir, no sé, ¿viste? Capaz que es eso. Prefiero abstraerme además de esa violencia. ¿Entendés? Claro. Porque hay que ser muy duro para meterse en la boca del lobo de esa manera. ¿Entendés? ¿A qué te refieres? ¿Eh? ¿La boca del lobo qué sería? La violencia general, siempre dispuesta a hagas lo que hagas, digas lo que digas, aparecen detractores a tu favor y eso termina también alimentando una violencia de la que no quiero ser parte. Claro. ¿Crees que se te ha castigado por haber nacido en un contexto social y económico, en fin, alto, que podríamos definir como alto? O... No tan alto como la gente cree, hay un mito con todo eso. Bueno, ¿qué tan alto? A ver, hay mucho de eso, por supuesto, pero en realidad no es por Victoria, por mí, es por el estereotipo que representa o que represento, ¿entendés? En la lógica de clase que es histórica. Y fundamentalmente ahora hay como un enardecimiento de todo esto que también me parece entendible, ¿viste? En los últimos años efectivamente se han tomado medidas y políticas públicas que procuran ser palanca de transformación para acortar las brechas y disminuir la desigualdad. Sí. Entonces, obviamente hay que remitirse a las diferencias de clases para visibilizarlas. Y desde ese lugar entonces es que me parece que evidentemente, bueno, se volvió o se ha reforzado ese rencor, ¿no? A mí me hubiera encantado que en realidad todo ese proceso en el cual creo firmemente en elaborar políticas que de alguna manera equiparen un poco las cosas, se hubieran hecho mediante actores políticos que fueran capaces de tender el puente en la brecha desde un lugar más de cooperación, sin resentimiento. ¿No han sido capaces? No, algunos sí, otros no. Pero bueno, todos en realidad terminamos absorbiendo esas maneras, esas formas. Tampoco creo que sea verdad que, como dicen algunos, desde que gobierna fulano, la sociedad se ha fragmentado. No, siempre estuvo fragmentada. Ahora la ves, ahora te enterás. La desigualdad te salpicó la cara. Claro. Pero es lo necesario para poder empezar efectivamente a que se entienda la necesidad de políticas públicas que transformen esa realidad, ¿no? Igual hoy creo que los desafíos son mucho mayores y ya no solo pasa el tema de la estratificación social con respecto a los bienes materiales.
eso era antes, sociedad industrial, la segmentación mucho más estable. Hoy hay una movilidad social mucho más grande y son otros los desafíos para los gobernantes, de hecho. No solo pasan por cómo regular el mercado para... la ciudadanía hoy tiene otras dimensiones. La social es una enorme en términos de cómo nos vinculamos entre personas, claro, ¿no? La capacidad nuestra de comunicarnos, la educación. Eso es lo que va generando para mí otras y nuevas fragmentaciones que hay que atender. Claro. ¿Crees que de este entorno en el que hablamos, originario tuyo, que tú calificaste como no tan alto, pero que la gente un poco lo ve de ese modo, también has recibido críticas por eventualmente actitudes más liberales que has tenido? ¿Te divorciaste hace un tiempo? Ah, sí, no. Mirá. Eres actriz, de fin, sí, La claro. Noche. Y ahora pinto, imagínate. Y ahora, además... Y no me volví a casar. No te porque has también, vuelto a casar. ¿viste? Mira, en realidad, sí, mi historia es la historia del nunca encajar, ¿viste? Si se quiere. Demasiado liberal o bohemia en el ambiente conservador, sí, demasiado concheta en el ambiente artístico, ponele, ¿no? Ajá. O, bueno, qué sé yo, al fin y al cabo, ¿viste? Son precios que uno tiene que pagar y los... Pero me quedo tranquila de que trato de ser yo en el acierto y en el error, ¿viste? Ajá. Y que no voy a adecuar mi vida, porque es mi vida, para encajar. De hecho, ¿por qué hay que encajar? Porque yo prefiero de alguna manera sentir que puedo pertenecer en todos lados. Porque si uno... Creo que ese es el gran problema, ¿ves? Mira, ahora que lo estoy diciendo... ¿Cuál es? Es mi mirada, ¿no? Pero creo que lo que nos pasa es... Hay una necesidad tan imperiosa de identificarse y pertenecer a... O sos de un colectivo, o sos de izquierda, o sos de derecha, o sos feminista, o sos... Y además todo el discurso de respetar la diversidad termina sofocado por una suerte de intolerancia justamente hacia el que piensa distinto. Entonces al final yo no quiero pertenecer a nada, quiero ser yo y tener la capacidad suficiente de mantener mi espíritu crítico frente a cualquiera, ¿no? Frente a cualquier corriente de pensamiento, tomar lo mejor de cada uno, claro, y bueno, y aprender. Porque eso de no existen verdades únicas, se me hace tan soberbio creer cualquiera sea tu causa, que es la única verdad en el mundo. Entonces yo prefiero al fin y al cabo, mira, ¿sabes qué? Está bien, no pertenezco a ningún lado, no me quiero encasillar en ningún lado, aunque después los demás lo hagan por su cuenta en la mirada hacia mí, ¿no? Pero yo, personalmente. Ajá. Quiero siempre estar abierta a aprender. La gente tiene mucho para aportar en todos los sentidos. Y bueno, yo quiero escuchar y tomar lo mejor de cada uno. Claro. Y me conecto con todos los entornos diferentes desde lo que tenemos en común, que son las emociones. Si superamos esa superficial, ¿viste? Manera de encasillar a las personas por ideas, por pensamiento, por actitudes, por trabajo, por tantas cosas. En definitiva, rascás y compartimos tanta cosa en común, ¿entendés? Y eso nos aúna. ¿Cuánto te ha costado de repente llegar a esto? No, es un trabajo, me parece que es un trabajo que no termina nunca. Y no, es esculpirte de a poquito. No llegás a ningún lado, es el proceso, pero es muy enriquecedor y te calma también. Te calma la sed de querer ser querida, que puede ser insaciable, ¿viste? Y la tuviste, la tenés. Y la tenemos todos, en mayor o menor medida, pero en definitiva, siempre, desde ese lugar siempre estás esperando. Y me cambié del lugar. Ya no espero, no me parece que tenga sentido. Prefiero trabajar el amar, el dar, ¿no? Y no tanto el recibir. Hablando de colectivos y de lo que pensamos, ¿eres feminista? No, era obvio que ibas a salir. ¿Fuiste a la marcha, por ejemplo, de esta...? Mira, ¿sabes qué me pasa con el feminismo? Comulgo 100% con prácticamente todos sus principios, sus luchas y reivindicaciones.
ni que hablar, que no me cabe que el mundo no se reconstruya en torno a una equidad de género en términos de igualdad de oportunidades, de desarrollo profesional y humano, igualdad salarial, romper con todas esas brechas y un montón de otros preconceptos. Ni que hablar, creo, en el trabajo intensísimo que hay que hacer en contra de la violencia de género. Pero el tema es que el feminismo, por lo menos en estos tiempos, siempre en realidad, ¿no? Pero también abraza un concepto con el cual yo no me puedo identificar, y es el que remite a la idea de que somos dueñas de nuestro cuerpo. Estoy hablando, y como consecuencia, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sabes? Sí. Por supuesto que creo muchísimo en la igualdad de derechos, en cómo ejercemos nuestra sexualidad, eso ni que hablar. Pero después con lo otro hay algo un poco que me rechina, y mira que lo estoy elaborando, no es, como te decía en el tema anterior, no creo en tener opiniones formadas y cerradas. Pero de verdad, se me hace soberbio creer que puedo ser dueña hasta de lo que engendré en mi vientre, ¿no? Es vida, no puedo ser dueña de esa vida. Ahora, así como te digo esto, también te digo que yo voté la ley. Del aborto. De la ley de salud sexual y reproductiva, que incluye la despenalización del embarazo voluntario. Sí, aborto. La voté. Porque me parece que había una realidad que te cacheteaba mal, y era la cantidad de mujeres que morían por abortos clandestinos, ¿tá? Algo que remite directamente a la desigualdad. Porque sabemos perfectamente que si vos tenías los recursos, te practicas un aborto en otro lado y te asegurás seguir viva. Claro. Entonces, todos esos datos, uno tiene que pensar, cuando las leyes tienen que tener un fin colectivo, ¿no? No individual. Además, esto no te obliga a nada, simplemente vos después tomarás tus decisiones en tu ámbito privado. Pero había que asegurarle el derecho y romper esa desigualdad a todas las mujeres. O sea que desde ese lugar yo voté la ley. Si yo me voy a poner a juzgar al que aborta o no aborta, no, para nada. Cada uno hace lo que puede, claro, ¿no? Lo he hecho yo misma, lo que puedo, frente a cosas de la vida. Pero contesto tu pregunta pensando en mí y lo que haría yo en mi experiencia vital. Absolutamente. Creo en la libertad de la sexualidad, en tanto hablemos de una libertad responsable. Claro. Si no, no es maduro pretender ser libres si no nos hacemos cargo de cosas también. Claro. ¿No? ¿Qué tan cerca has estado en tu experiencia vital y laboral también de esa desigualdad hacia la mujer? ¿Tu carrera te ha costado más? ¿Has tenido algún...? Bueno, personalmente no soy ejemplo para nada, porque debo decir que he tenido muchísima suerte en mi vida. Muchísima, en muchos órdenes. Soy consciente y agradecida por eso también. Supe aprovechar el nicho para entrar, se buscaba un florero y entré como tal, con la esperanza, evidentemente, de que, ni siquiera la esperanza, con la certeza de que tarde o temprano iba a poder desarrollar otro espacio, ¿no? Poder demostrar otras cosas y bueno, y adquirir otros protagonismos. Y la verdad, en mi caso profesional, debo decir que sí, que todo eso se me dio. Por eso me siento con mucha suerte, ¿no? Bien. Ahora, que he tenido que lidiar con personajes bien machistas, que me ha tenido que pasar la típica, que propones una idea y no se considera, o que es no por no, o todo eso, sí. Pero a mí me gusta creer en que, bueno, yo elijo mis batallitas. Hay chiquititas que no doy,
Claro. porque guardo energía para otras más grandes. ¿Entendés? En tu carrera has obtenido muchos premios, muchos Iris, algunos Florencio, o uno por lo menos que yo recuerde. Sí, sí. ¿Qué significa para ti ganar Los un premios, premio? bueno, obviamente son divinos los premios, ¿no? Alimentan el ego, obviamente que sí. Ahora, ¿sabes qué es lo que más me gusta a mí de los premios? Cuando lo estás recibiendo y por ahí todos los colegas que están en el escenario te aplauden. Ese aplauso para mí es lo que más me gratifica. Ojo, porque, a ver, un premio es divino, bienvenido, pero uno sabe que no necesariamente vas a creerte que realmente sos la mejor. Claro. Es la apreciación del jurado, un grupo de personas, ¿no? De la misma manera que tampoco me voy a creer que el aplauso del público presente es porque estén convencidos de que sí, me lo merezco, soy la mejor. No, es un aplauso de, hey, te tenemos cariño, te respetamos y compartimos tu alegría. Entonces, después de 25 años de carrera, yo lo que más valoro o me gratifica es sentir ese aplauso, el que remite a mi persona, ¿no? Y no a mi profesional. Perfecto. Gracias, Victoria. No, por favor. Muchas gracias.